Estimados estudiantes de nuestra distinguida Casa de Estudios Santa Rosa School, en esta oportunidad vamos a trabajar el subárea de actitud verbal con el tema Eliminación de oraciones, parte 1. Bien, ¿y qué necesitamos tener en cuenta para saber qué oraciones tenemos que eliminar de un determinado párrafo, texto o fragmento que nos brindan a nosotros para leer, analizar y comprender? Bien, chicos, para eliminar una oración, lo primero que debo reconocer es el sujeto y el núcleo de sujeto que están en cada oración que se presenta dentro del fragmento que se ha tomado para estudiar. Miss, ¿y qué cosa es el fragmento? Es ese pequeño extracto que se va a tomar de un texto, ¿verdad? Porque nosotros estamos solamente tomando un párrafo. No es un texto completo, entonces a ello le llamamos fragmento, a una porción de un texto. Muy bien, chicos. Ahora debemos también nosotros, aparte de analizar el sujeto y el núcleo de sujeto en cada oración, ver el tema, de qué se trata y el modo adecuado, tanto en las oraciones, ejes temáticos o unidades de un párrafo o un texto. Como ya hemos mencionado varias veces, chicos, tenemos que leer y releer para poder analizar y comprender cuáles son las oraciones que deben integrar dicho párrafo, que deben estar ahí y cuáles son las que deben ser desechadas o eliminadas. Bien, entonces, ya tenemos presente que debemos reconocer en cada oración sujeto, núcleo del sujeto, el tema, el eje temático o algunas unidades importantes de dicho fragmento. También se puede analizar el discurso, las generalidades u otros criterios para eliminar un dato que no corresponde en ese párrafo, es decir, que no va en el texto que estamos analizando, y así poder desecharlo, eliminarlo. ¿Por qué? Porque es innecesario para que se comprenda correctamente el fragmento. Es decir, no es vital, no es importante que esté ahí. Ya que todos sabemos que en estos fragmentos nos dan oraciones, ¿verdad? A veces pueden estar ordenadas, pero en nuestro caso nos van a brindar las oraciones desordenadas. Y nosotros tenemos que estar analizando cada oración, porque nuestro párrafo viene segmentado en oraciones. También recuerda siempre que debes tener en cuenta algunas reglas y aspectos básicos para trabajar de manera favorable y correcta. A continuación te brindaré algunas observaciones. Un ejemplo sencillo y simple sería decir, ¿cuál será la temática que debe eliminarse? ¿Cuál creen que sea, chicos? Por ejemplo, acá en la A tenemos la letra B, en B tenemos la letra A, en C tenemos porcentaje, en D tenemos C, en E tenemos D y luego seguiría la F, ¿verdad? Que dice ninguna de las anteriores, y en la F y en la G ya serían todas las anteriores. Bien, chicos, entonces nosotros podemos observar y automáticamente diremos, ¿no? Ah, todas son letras que están en el abecedario, porque no pueden ser solo vocales, están también la B labial y la C de casa. Entonces, ¿cuál será la que debe eliminarse? ¿Ninguna de las anteriores? No. ¿Todas las anteriores? No. Obviamente la que tiene que eliminarse porque no pertenece al eje temático de las letras del abecedario es el símbolo del porcentaje, que lo utilizamos cuando realizamos ejercicios de la vida cotidiana o ejercicios matemáticos. Muy bien, chicos, yo sé que ustedes en casa también lo han hecho de la mejor manera posible. Es importante que ustedes tengan presente algunas observaciones, chicos. El orden de las oraciones no implica mayor o menor importancia. No porque estoy primero soy más importante, o porque está el último es menos importante. No, chicos. El orden en el cual se encuentran las oraciones no le brindan mayor o menor importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a depender del orden en el cual se encuentren las oraciones la importancia de las mismas, excepto cuando la información de dos de ellas, o sea de dos oraciones, sean idénticas. Si encontramos dos oraciones con la misma información, en este caso, si vamos a eliminar la oración,
dentro del orden mostrado. Pero mis, así desordenadas como usted me ha dado, no. Las vamos a ordenar primero según van en el párrafo, cuál es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y luego, cuando ya estén ordenadas, o sea, en el orden correcto, ahí vamos a empezar a eliminar la segunda. La primera se va a quedar y vamos a eliminar la segunda. Ya chicos, por eso dice bien claro, es decir, cuando ya están ordenadas las oraciones. Ahora, es recomendable que luego de leer el fragmento, este sea titulado, o sea, que le coloquemos un título. ¿Para qué? Para aplicar mejor los criterios de eliminación y saber cuál vamos a retirar o desechar. Ahora, ¿y qué pasará en el caso que exista redundancia? ¿De qué hablo cuando soy redundante? De lo mismo. Digo lo mismo de repente con sinónimos o de diferentes formas, pero es lo mismo. Eso es redundancia. Y se puede observar. Muy bien chicos, yo sé que ustedes ya van entendiendo en casa la idea. Entonces, cuando hablamos de redundancia podemos observar variables. Por ejemplo, cuando dos oraciones son totalmente equivalentes, iguales, se elimina siempre la segunda. Ojo, cuando ya están ordenadas las oraciones, según corresponde en el texto su ubicación, en el párrafo, según van ahí. Ya chicos, se elimina la segunda. Cuando una de dos oraciones repite un dato, pero una de ellas brinda mayor información, se elimina la que tiene menos información. O sea, si hay dos oraciones que tienen una información parecida, vamos a evaluar cuál brinda mayor información, esa se queda. Y la que tiene menos información es desechada, es eliminada. Ahora, cuando una oración hace un breve resumen de las otras, también se elimina. De repente yo puedo empezar a hablar, ¿no? Decir, en el imperio del Tahuantinsuyo eran politeístas, ¿no? Y luego voy a decir, tenían varios dioses, adoraban astros, animales, etc. Y al final digo solamente, creían en varios dioses. ¿Cuál tiene más información? La primera oración que he mencionado, ¿sí o no? Entonces eliminaré la segunda, que solo es un resumen o una síntesis de todo lo que dije en la primera. Pero, ¿cuáles serán los criterios para eliminar oraciones? ¿Cómo se divide? ¿Cómo lo comprendo yo? ¿Cómo es que puedo eliminar oraciones de una manera correcta? Muy bien, chicos. Para eliminar oraciones, tenemos que tener en cuenta que son de dos tipos. Una es por inatingencia y otra por redundancia. Cuando hablamos de inatingencia, es cuando se sale del tema tocado con todas las oraciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todas las oraciones se han referido al mismo tema, pero hay una que sale totalmente de contexto, que no tiene nada que ver con el tema. A su vez, esta inatingencia se divide en dos grupos, directa o impertinente. Quiere decir cuando sale del tema tocado, es decir, no pertenece a la misma unidad temática. Eliminamos una oración que aporte información ajena al párrafo o texto en mención. Por ejemplo, si estamos hablando del coronavirus, de repente hablamos todo del coronavirus, del COVID, y de pronto una de las oraciones empieza a hablar de la importancia del alcohol. Entonces sale. Esa sería una directa o impertinente, porque sale totalmente del tema. Si bien es cierto, el alcohol sí guarda relación, ¿no? Para desinfectar las manos, con el COVID, etc. Pero si se ponen a hablar en una de las oraciones netamente la importancia del alcohol, esa va a ser la oración que se va a eliminar, porque está saliendo de contexto. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando nos brinda una información ajena al párrafo o texto en mención, estamos hablando de una directa o impertinente. Ahora, ¿cuándo hablamos de una indirecta o por contradicción? Cuando contradice a las demás oraciones del párrafo, como su mismo nombre lo dice, contradicción. Esta contradicción es cuando existe un enunciado, o sea, una oración que es contraria a las otras oraciones del párrafo. Entonces, eliminamos la oración que sea contradictoria con el tema tratado en el fragmento. No podemos tener dentro de este fragmento, dentro de nuestro párrafo, una oración que contradiga todas las otras oraciones. No tendría sentido, chicos. Entonces, tenemos que eliminar la oración que contradice. Ahora, ¿de qué hablo cuando digo redundancia?
que repite información de una o más oraciones. Cada rato lo mismo, vuelve a mencionar lo mismo, con diferentes palabras, con sinónimos, pero menciona lo mismo. O sea, es cuando se repite la información en una o más oraciones, y estas pueden ser simples, compuestas o implícitas. De repente, de una manera simple, se repite la oración de una manera simple. O sea, algo de repente primero está una oración bien formulada, con bastantes datos, y luego aparece otra oración más simple, pero que dice lo mismo. Por ejemplo, podría decir, ¿no? El mar peruano tiene abundante cantidad de peces y sirven para la alimentación del hombre. Podría decir una primera oración. Y tal vez en la segunda oración diga, ¿no? El mar peruano tiene riquezas en animales, o es rico en animales marinos, pero no está brindando tanta información como en la primera oración. Entonces está redundando. Entonces ahí podemos observar la diferencia cuando una oración puede estar redundando de manera simple, de manera compuesta o tal vez de manera implícita. No, tal vez no ha sido la intención hacerlo, pero de una manera implícita nosotros al leer podemos determinar que hay redundancia, que se está repitiendo información que ya se brindó. Bien, chicos, entonces tenemos inatingencia y redundancia. Recuerden, inatingencia de manera directa e impertinente, o también puede ser por contradicción. Cuando hablamos de impertinencia, una información ajena a las demás oraciones que integran el párrafo. Cuando hablamos de contradicción, una oración que da la contra, como su mismo nombre lo dice, contradice a las otras oraciones. Cuando hablamos de redundancia, nos referimos a una oración que repite la misma información que otras oraciones, ya sea de manera simple, de manera compuesta o implícita. Muy bien, chicos, ahora vamos con un ejemplo. Acompáñenme. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Nos piden el título del párrafo y nos dan ciertas oraciones. Dice, ejercicio número 1. Ella mide apenas 1 metro de estatura a nivel del lomo. Este camélido posee una de las lanas más finas del mundo. La vicuña es un camélido que convive con las alpacas. La vicuña es un camélido sudamericano. Las vicuñas se adaptan muy bien a las alturas. Entonces, chicos, ustedes que en casa también están observando el video y están leyendo las oraciones, ¿cuál creen que debe ser el título de este párrafo, chicos? ¿Cuál? A ver, ideas. Al haber leído cada una de las oraciones, estamos viendo que hablan de un camélido que es la vicuña y están mencionando características. Entonces, el título del párrafo vendría a ser características de la vicuña. Muy bien, para poder ordenar las oraciones, empezaremos. La vicuña es un camélido que convive con las alpacas. Ya, vamos a ver si estamos de acuerdo o no, que puede ser la primera o la última. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar a ordenar las oraciones. Primero, ¿cuál sería? A ver, primero vamos a ver todas las que hablan de la vicuña. Si ustedes visualizan, en las 5 ya nos hablan de manera, digamos, de una forma en plural, ¿verdad? Están hablando de un número en plural, las vicuñas, de un colectivo. Entonces vamos a empezar primero. La oración número 4 vendría a ser la primera oración, porque dice, la vicuña es un camélido sudamericano. Empezaríamos por ahí. Luego seguiríamos con la característica, que está en la primera oración. Ella mide apenas 1 metro de estatura a nivel del lomo. Muy bien. La tercera oración sería, este camélido, se sigue refiriendo a la vicuña, posee una de las lanas más finas del mundo. Y por último, pasaríamos a la parte que se está expresando en plural. Las vicuñas se adaptan muy bien a las alturas. Esa sería la número 4. O sea, la oración 5 sería la número 4.
¿Y cuál sería la oración que se va a eliminar, chicos? La que se va a desechar, la que no corresponde, la que está sobrando ahí, la que está de más. ¿Cuál sería, chicos? A ver, ¿ustedes qué opinan? La oración que se va a desechar, a eliminar, es la oración número 3, donde dice: la vicuña es un camélido que convive con las alpacas y llamas. ¿Por qué? Primero, ahí estamos viendo redundancia. En la oración número 2 ya nos dice que es un camélido que posee una de las lanas más finas del mundo. Ya nos dice también una característica: camélido, lanas más finas del mundo. En cambio, en la 3 vuelve a decirnos que es un camélido y habla de la convivencia y menciona ya a otros animales que salen fuera de contexto. Por tanto, la oración que se elimina es la oración número 3 y está en la alternativa. Ya, chicos, a ver, ustedes pueden visualizar. A ver, chicos, la oración número 3, ¿en qué alternativa estará? Muy bien, yo sé que ustedes ya lo vieron, en la alternativa D, ¿verdad, chicos? Muy bien, la D, la oración 3 es la que debe ser eliminada. Muy bien, yo sé que ustedes en casa también lo han hecho de una manera espectacular.